Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que disfruten de estos relatos. Y si es por la noche cuando los escuchen mucho mejor. Sin más que decir. Comencemos. Viene por su cabeza. En noche de Halloween, a Tony. Su padre le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador que digamos, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo, así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana. Aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. Ya había entrado la tarde y estaba oscureciendo mientras Tony caminaba por la carretera de tierra entre los sembrados de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar en dirección hacia uno de los sembrados. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad que por cabeza tenía una calabaza que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos, solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. «Eres un genio, Nerón, me has ahorrado una larga caminata, espérame aquí, ya regreso». Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro, aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesto. Estaba hecho de paja, y tenía un olor muy feo, incluso Tony tuvo que taparse la nariz cuando se acercó. «Vaya que eres hediondo, amigo, necesito tu cabeza». Tony se inclinó lo más que pudo, y utilizando una ramita movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo. Por suerte no sufrió ningún daño, la levantó, y se dirigió al camino donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies haciéndolo caer, cuando se giró para ver. Resultó que tenía paja enredada entre las piernas, con la mirada recorrió la dirección en que venían, y se dio cuenta que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros, y no solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección. Porque claramente se movían los maizales, Tony se puso en pie y corrió hasta llegar donde su perro y sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa, pero tuvo tiempo de mirar atrás mientras lo hacía. Y para su terror en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza mirándole mientras huía envuelto en pánico. Al llegar a casa, entró rápidamente temblando y muy asustado, dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente, alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva, y parecía venir a reclamar su cabeza. «Siento haberme llevado tu cabeza, si eso es lo que quieres te la voy a devolver, pero aléjate de mí». Tony le gritó de esta forma al hombre de paja, y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que entrara el espantapájaros y se llevara su cabeza. Así que corrió, abrió la puerta, su perro entró, y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error y con el brazo golpeó la calabaza cayendo hasta el suelo y rompiéndose en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado mirando cómo la cabeza del hombre de paja estaba destruida. ¿Ahora qué haría? No tuvo mucho tiempo de pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche,
hasta que por fin hubo un silencio perturbante. Unas horas después su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos, había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto. Sin embargo, algo faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra. Sacó fuerzas de donde no tenía y junto con el fiel perro de Tony siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros. Él no entendía qué significaba todo esto. Así, abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja. Encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, que ahora era la nueva cabeza del espantapájaros, el padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. Maldito día de Halloween. Quisiera borrar ese día del calendario. Quisiera dejar ese pasado atrás, pero no puedo. He tratado de todo, pero sigo aferrada a la memoria de mi hermano. Todo comenzó en Halloween del año 1989. Ese día mi hermano Kevin y yo fuimos a pedir dulces. Mi hermano estaba disfrazado de calabaza, mientras yo estaba disfrazada de fantasma. Fuimos a todas las casas menos a la del fondo. Esa la habíamos dejado para lo último. Cuando estábamos a punto de tocar a la puerta, un perro salió corriendo directo a mi hermano. Lo atacó ferozmente. Estaba muy grave. Había mordido su pierna, brazos y cara. Yo me fui corriendo a buscar ayuda porque no podía llevarlo en mis hombros. Además, mis padres estaban cerca de donde nosotros nos encontrábamos. Cuando traje a mis padres, mi hermano ya no estaba por ningún lado. Ese día lo voy a recordar siempre. Porque no encontrábamos a mi hermano, buscamos por meses. Hasta que una pequeña caja de cartón llegó a la entrada de nuestra puerta. Esta tenía un pedazo de piel y una nota que leí mientras estaba aterrada. La carta decía lo siguiente: maldita sea, porque no lo puedo olvidar. Si ya encontraron la carne, bueno, es de su hijo. La verdad fue divertido asesinarlo, triturarlo y luego comerlo. Algo más, cuando lo estaba matando él no dejaba de decir el nombre de su hermana. No sé, pero fue divertido verlo llorar. Estuvo delicioso, gracias por la comida. En ese momento llegó mi madre, cogió el pedazo de papel y luego de leer un poco me abrazó. Lloramos las dos en la puerta de mi casa. Pasaron unos años y al final estuve frente a frente con el asesino de mi hermano. Este solo gritaba mientras veo cómo se le escapa la vida. Pero nunca lo voy a olvidar. Maldito, maldito, solo tenía 5 años. Porque él y no a mi demonio. Maldito. Dato perturbador: Jeffrey Dahmer fue un asesino serial que asesinó niños, jóvenes y ancianos. Luego se los comía y mandaba un mensaje a los familiares de la víctima. Ahí describía cómo los mataba y torturaba y comía. Día de Muertos. Era Día de Muertos y ya era tarde. Los guardias estaban a punto de cerrar las puertas del Camposanto, pero aún había mucha gente dentro, quizá porque deseaban pasar un poco más de tiempo con aquellos seres queridos que ya partieron. Los últimos rayos de sol acariciaban lentamente las cruces de mármol. En un pequeño mausoleo se encontraba una niña. De repente, otro chico, como de unos 6 años, se le acercó. Este último traía un oso de peluche entre sus brazos. Hola, saludó el niño.
Hola. ¿Qué tal? Soy Samantha, se presentó la niña. Está muy bonito tu osito. Estuvieron conversando como unos 15 minutos. Las farolas del cementerio se encendieron. Ya la luz del sol se había marchado por completo. Al parecer, esto indicó a todo el mundo abandonar el lugar. Bueno, suspiró el niño, ya me tengo que ir. Pero antes te regalaré mi osito. Muchas gracias, agradeció la niña, pero no lo puedo llevar conmigo. Claro que sí, exclamó el infante mientras echaba el juguete dentro de la mochila de la pequeña. De repente, la niña escuchó su nombre, era su madre que la llamaba. Se volteó para despedirse, pero el chiquillo ya no estaba, había desaparecido. Madre e hija salieron del cementerio y durante el trayecto le preguntó: ¿Con quién hablabas mientras estabas en la tumba de tu padre, Samantha? Ella contestó: con un niño de mi edad, mamá. La madre pensó que su hija hablaba con otro de sus amigos imaginarios. Antes de llegar a casa, fueron por un helado. Como a las 9 de la noche regresaron a su hogar. La madre pidió a su hija que se lavara los dientes y se fuera a la cama. Al llegar a su cuarto, la niña sacó el osito de la mochila y lo colocó sobre una silla mecedora. Era un muñeco precioso. Durante la madrugada, el ruido de la silla al mecerse la despertó. Era el oso que hacía balancear la silla. La niña, incrédula, se restregó los ojos para observar bien. Ya no era el oso el que estaba sentado en la silla, sino era el niño que se había encontrado en el cementerio quien se balanceaba en la silla. Gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de la niña. El ruido de la mecedora cesó y aquel pequeño ser infernal se levantó dirigiéndose a la cama de la niña. Mientras se acercaba se hacía más grande y enormes cuernos y una cola emergían de su cuerpo. Gracias por liberarme de la prisión del cementerio, articuló lentamente el demonio, mientras que de su hocico caían inmensas gotas de un líquido aceitoso y con sus garras tomaba el pequeño brazo de Samantha. La niña se desmayó. Al día siguiente, se despertó agitada recordando lo ocurrido durante la madrugada. El oso ya no estaba en la silla. De esa experiencia solo quedan pesadillas y unas eternas marcas en su brazo izquierdo. Noche inesperada. Mi historia comenzó un día en el que se celebraba Halloween. Dadas las 2 de la madrugada quería experimentar algo nuevo y salí de mi calurosa y segura casa para ver si en verdad sucedía lo que las personas decían que pasaba. Según las personas, los espíritus malos de los niños que fueron asesinados el primer día que se celebró Halloween en un pueblito muy pequeño. Esos espíritus nunca pudieron descansar en paz y por eso hoy viven aterrorizando a las personas justo el 31 de octubre de todos los años a partir de la medianoche. Después de haber escuchado tantas veces en mi vida decidí salir a experimentar algo nuevo, algo que marcará mi vida y de verdad no sabía que la iba a marcar para siempre. Cuando iba por la mitad de la calle donde yo vivía, empecé a escuchar ruidos extraños y empecé a correr asustada. Cuando estaba corriendo pasé por una avenida y del miedo no me di cuenta lo rápido que venía un camión. Todavía no sé cómo estoy viva pues un 31 de octubre perdí una pierna y me quedó destrozada la mitad de la cara. Mi vida cambió desde ese día y para siempre. Gracias a no hacerle caso a las personas viejas de mi pueblo quedé marcada para el resto de mi vida. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides suscribirte, poner me gusta, y compartir el video con tus amigos. Si deseas compartir tu relato,
en la descripción del video, te estaré dejando mi WhatsApp y también el enlace a la cuenta de Instagram. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.